Saludos. Hoy vamos a tratar métodos volumétricos de análisis. Clasificación de los métodos analíticos. Métodos volumétricos. Se mide el volumen de una disolución o solución que contiene suficiente reactivo para reaccionar completamente con el analito. Métodos gravimétricos. Se determina la masa de un analito o de algún compuesto químico relacionado con él. Métodos electroanalíticos. Se miden propiedades eléctricas como el potencial, la corriente, la potencia, la resistencia y la cantidad de carga eléctrica. Métodos espectroscópicos. Se explora la interacción que existe entre la radiación electromagnética y los átomos o moléculas del analito, así como la emisión de radiación electromagnética por los analitos. Reacciones y reactivos empleados en el análisis volumétrico. Clasificación. Reacción de neutralización. Ácido y base. Va a reaccionar un ácido con una base y va a producir sal y agua. Reacción de oxidación-reducción. Habrá un agente oxidante y un agente reductor. Y aquí tenemos un ejemplo de este tipo de reacción. Reacción de precipitación. El titulante forma un producto insoluble con el analito. Tenemos también aquí otro ejemplo. Reacción de formación de complejo, agente quelante y un metal. Aquí tenemos también otro ejemplo. Punto de equivalencia y punto final. El punto de equivalencia en una valoración es el punto teórico que se alcanza cuando la cantidad de titulante añadido es químicamente equivalente a la cantidad de analito en la muestra. El punto en el que se agrega una cantidad equivalente o estequiométrica de titulante se llama punto de equivalencia. El punto en el que se observa que la reacción terminó se llama punto final, es decir, cuando se detecta un cambio en alguna propiedad de la solución. El punto final debe coincidir con el punto de equivalencia o debe estar a un intervalo reproducible de este. Concepto de indicadores y tipo. Indicadores ácido-base. Muchos compuestos de origen natural o sintético muestran colores que dependen del pH de las soluciones en las que se encuentren disueltos. Algunas de estas sustancias que se han utilizado por siglos para indicar la acidez o la alcalinidad del agua siguen siendo aplicadas hoy como indicadores ácido-base. Un indicador ácido-base es un ácido orgánico débil o una base orgánica débil que en su forma no disociada difiere en color de su base o ácido conjugado. Errores en la valoración con indicadores ácido-base. Existen dos tipos de errores de valoración en la valoración ácido-base. El primero es un error determinado, que ocurre cuando el pH al cual el indicador cambia de color difiere del pH en el punto de equivalencia. Este tipo de error se reduce escogiendo con cuidado el indicador o haciendo una corrección con un blanco. El segundo error es un error indeterminado que se origina por la limitada capacidad del ojo humano para distinguir de manera reproducible el color intermedio del indicador. La magnitud de este error depende del cambio en el pH por mililitro de reactivo en el punto de equivalencia, en la concentración del indicador y en la sensibilidad del ojo a los dos colores del indicador. En promedio, la incertidumbre visual con un indicador ácido-base está en el intervalo de
más o menos 0.5 a más o menos 1 unidad de pH. Esta incertidumbre con frecuencia se puede reducir hasta un mínimo de más o menos 0.1 unidades de pH, haciendo coincidir el color de la disolución que está siendo titulada con una referencia estándar que contenga una cantidad similar de indicador en el pH apropiado. Estas incertidumbres son aproximaciones que varían considerablemente de un indicador a otro, así como de persona a otra. Ensayo en blanco, concepto y aplicación. Una determinación del blanco contiene los reactivos y disolventes que se utilizan en determinación, pero carece del analito. Las determinaciones del blanco revelan errores debido a contaminaciones de los reactivos o de los recipientes que se emplean en el análisis. Las determinaciones del blanco también se utilizan para corregir los datos de una valoración para el volumen de reactivo que provoca un cambio en el color del indicador. Equivalente químico y peso equivalente. Según los tipos de reacciones, concepto de mol y masa molar. Aunque la molaridad se usa extensamente en química, algunos químicos usan una unidad de concentración en análisis cuantitativo que se llama normalidad. Se expresa como N mayúscula. Una solución 1 normal contiene un equivalente por litro. Un equivalente representa la masa de material que da un número de Avogadro de unidades reaccionantes. Una unidad reaccionante es un protón o un electrón. El número de equivalente está dado por el número de moles multiplicado por el número de unidades reaccionantes por molécula o átomo. El peso equivalente es el peso fórmula dividido entre el número de unidades reaccionantes. Para los ácidos y la base, el número de unidades reaccionantes se basa en el número de protones, es decir, iones hidrógeno, que un ácido aporta o con el que una base reacciona. Para las reacciones de oxidorreducción, este se basa en el número de electrones que un agente oxidante o reductor toma o aporta. Así, por ejemplo, el ácido sulfúrico H2SO4 tiene 2 unidades reaccionantes o protones, es decir, hay 2 equivalentes de protones en cada mol. Equivalente químico y peso equivalente según los tipos de reacciones, concepto de mol y masa molar. Peso equivalente es igual a la masa molar sobre el equivalente por cada mol de dicha sustancia. Eso me va a dar gramo por equivalente. Equivalente es igual al peso en gramos sobre el peso equivalente en gramos sobre equivalente. Igual a la normalidad multiplicada por el volumen. Mil equivalente va a ser igual al peso en gramos sobre el peso mil equivalente, que eso es igual a multiplicar la normalidad por el volumen. Ácido sulfúrico, hidróxido de bario. Vamos a determinar el peso equivalente para cada uno de ellos. El peso equivalente va a ser, para el caso del ácido sulfúrico, la masa molar del ácido sulfúrico, que es 98.00 gramos por cada mol, sobre la cantidad de hidrógeno equivalente para esa sustancia, que son 2 equivalentes por cada mol de sustancia. Se va a ir mol con mol y el resultado me da 49 gramos por equivalente. Peso equivalente para el caso de el hidróxido de bario, que tiene una masa molar de 171.00 gramos por cada mol. Aquí tenemos 2 OH por cada mol del compuesto. Se va mol con mol y el resultado es 85.5 gramos por cada equivalente. Calcular el peso equivalente de la siguiente sustancia: del amoníaco NH3, B del ácido oxálico
en reacción con hidróxido de sodio y permanganato de potasio, donde el manganeso se reduce a D más 7 a más 2. Peso equivalente del amoníaco va a ser igual a la masa del amoníaco sobre un equivalente. 17 sobre un equivalente por cada mol, y eso va a arrojar un resultado de 17.00 gramos por equivalente. El peso equivalente para el ácido sálico va a ser igual a la cantidad de hidrógeno que tiene disponible, que son 2, y si dividimos nosotros la masa molar sobre los equivalentes por cada mol de sustancia, que son 2 para el ácido sálico, se va mol con mol, y el resultado es 45.02 gramos por equivalente. En la reacción donde participa el permanganato de potasio hay 5 electrones, por tanto el peso equivalente del permanganato de potasio va a ser igual a la masa expresada en gramos sobre mol sobre 5 equivalentes, que son los 5 electrones que participan en esta reacción por cada mol de sustancia. Si sustituimos los valores, vamos a tener la masa molar del permanganato de potasio, que es 158.04 gramos por cada mol, sobre los 5 equivalentes por cada mol. Se va mol con mol y el resultado es 31.61 gramos por cada equivalente. Concepto de mol y masa molar. Calcular la masa molar de el sulfato de calcio heptahidratado. El calcio es el elemento número 20, hay un solo calcio acá y tiene masa molar 40.08 gramos por cada mol. Eso es igual a 40.08 gramos por cada mol, multiplicado, ¿verdad?, por la cantidad de calcio que hay ahí, que es un solo. El azufre hay un solo, y vamos a tener 1 por la masa molar del azufre, que es 32.06 gramos por cada mol, y eso da un resultado de 32.06 gramos por cada mol. De oxígeno tenemos 4 y 7 son 11. 4 y 7 acá son 11. Multiplicado por la masa del oxígeno, que es 16.06 redondeado, eso arroja un resultado de 176.00 gramos por cada mol. De hidrógeno tenemos 7 por 2, 14. Multiplicado por la masa del hidrógeno, que es 1.008 gramos por cada mol, y eso arroja un resultado de 14.11 gramos por cada mol. La masa molar, la sumatoria de todo, entonces nos va a dar 226.25 gramos por cada mol. Esa es la masa molar para el sulfato de calcio heptahidratado. Concepto de mol. Mol es igual al peso en gramos sobre la masa molar, que da lo mismo decir la molaridad multiplicada por el volumen. Eso va a dar mol. Milimol es igual al peso expresado en gramos sobre la masa milimolar. También es igual a la molaridad por el volumen en mililitros. Los gramos van a ser igual a los moles multiplicado por la masa molar. Los gramos van a ser igual a los moles multiplicado por la masa molar, que también es igual a los milimol multiplicado por la masa milimolar. Calcular la cantidad de mol y milimol que hay en 56.00 gramos de sulfato de calcio heptahidratado. La masa molar es igual a 226.25 gramos por cada mol. Mol es igual a los gramos que me están dando, que son 56.00, sobre la masa molar, que es 226.25 gramos por cada mol. Se va gramo con gramo y el resultado es 0.2475 mol de dicha sustancia. Y milimol sería igual a la masa milimolar multiplicada por el factor, y decimos que en un mol hay 1000 milimol. Se va mol con mol y el resultado es 247.5 milimol. Calcular la masa en gramos que hay en 0.005 mol de sulfato de calcio heptahidratado. Ya sabemos la masa de esa sustancia, que es 226.25 gramos por cada mol. Gramos es igual a los moles que me están dando, que son 0.005
multiplicado por la masa molar, que es 226.25 gramos por cada mol. Se va mol con mol y el resultado es 1.13 gramos de dicha sustancia. Para determinar los miligramos, colocamos aquí el resultado que nos dio, que es 1.13 gramos, y creamos un factor. Decimos que en un gramo hay 1000 miligramos. Se va gramo con gramo y el resultado es 1130 miligramos de sulfato de calcio pentahidratado. Cálculo de concentración molar y normal en preparación de soluciones. Aplicación del punto de equivalencia en los cálculos de una volumetría. Preparación de soluciones en concentraciones molares. Se prepara una solución disolviendo 1.26 gramos de nitrato de plata en un matraz volumétrico de 250 mililitros y diluyendo a volumen. Calcular la molaridad de la solución de nitrato de plata. ¿Cuántos milimoles de nitrato de plata se disolvieron? Entonces la molaridad va a ser igual a los gramos, que son 1.26 sobre la masa molar, que es 169.9 gramos por cada mol, multiplicada por el volumen expresado en litro. Y lo hicimos dividiendo los mililitros que me dan entre 1000. Se va gramo con gramo y el resultado es 0.0297 mol por cada litro. Para determinar la molaridad en milimol sobre mililitro, dividimos la masa, 1.26 gramos, sobre la masa milimolar multiplicada por el volumen en mililitros. Se va a ir gramo con gramo y el resultado es 0.0297 milimol sobre mililitro. Para nosotros determinar los milimoles, multiplicamos la molaridad expresada en milimol sobre mililitro por el volumen. Entonces tenemos que los milimoles van a ser igual a 0.0297 milimol sobre mililitro multiplicada por el volumen, que es 250 mililitros. Se va mililitro con mililitro y el resultado es 7.43 milimol. ¿Cuántos gramos de carbonato de sodio se debe empezar para preparar 500 mililitros de una solución 0.100 molar? Gramo es igual a la concentración expresada en milimol sobre mililitro multiplicada por la masa milimolar, que la masa milimolar de esta sustancia es 0.10594, multiplicada por el volumen en mililitro. Se va en mol con mol, mililitro con mililitro, y cuando multiplicamos eso, el resultado es 5.30 gramos. O sea que se necesita pesar 5.30 gramos para preparar una solución 0.100 molar a un volumen de 500 mililitros. Cálculo de concentración normal en preparación de soluciones. Calcular la normalidad que se obtiene al disolver 5.30 gramos de carbonato de sodio hasta un volumen de 2.50 litros de solución, cuando el carbonato reacciona con 2 protones. O sea que aquí necesitamos 2 protones para reaccionar con el carbonato de sodio. La parte B del ejercicio dice 5.267 gramos de dicromato de potasio hasta 2.100 litros de solución, sabiendo que el cromo se reduce a +3. La normalidad va a ser igual a los gramos sobre el peso equivalente por el volumen expresado en litros. La normalidad también puede ser a los gramos sobre el peso mil equivalente por mililitro. En el caso A tenemos que la normalidad va a ser igual a la masa que me dan, que es 5.30 gramos, sobre la masa molar de la sustancia dividida entre el equivalente, lo equivalente que dijimos aquí, que son 2 protones. Y si son 2 protones, entonces son 2 equivalentes.
multiplicada por el volumen, que es 2.50 litros. Se va a gramo con gramo y el resultado es 0.0400 equivalente por litro. En el caso B, podemos observar que en la reducción del cromo hay 6 electrones que participan. Por tanto, la normalidad va a ser igual a la masa que me dieron, que es 5.267 gramos, sobre la masa molar de el dicromato de potasio sobre la cantidad de equivalente en electrones que participan aquí, que son 6. Entonces tenemos sobre 6 equivalentes, multiplicada por el volumen expresado en litro, que son 2.100. Se va gramo con gramo y el resultado es 0.0512 equivalente por litros. Vamos a determinar ahora la normalidad, pero expresada en miliequivalente sobre mililitro. La masa sobre el equivalente, miliequivalente de la sustancia, multiplicada por el volumen expresado en mililitros. El resultado viene siendo el mismo, se va gramo con gramo, solo que las unidades van a ser ahora miliequivalentes sobre mililitros. En el caso B, tenemos la masa del dicromato de potasio, que es 5.265 gramos, sobre los miliequivalentes multiplicado por el volumen expresado en mililitros, que es 2100 mililitros. Se va gramo con gramo y el resultado es 0.0512 miliequivalente por mililitro. Aplicación del punto de equivalencia en los cálculos de una volumetría, preparación de soluciones en concentración molar. Para nosotros calcular la molaridad del analito, tenemos una fórmula donde expresamos lo siguiente: la molaridad del patrón multiplicada por los mililitros del patrón por la relación estequiométrica sobre los mililitros del analito. La fórmula que tenemos es que los milimoles del patrón y los milimoles del analito son lo mismo. Los moles del patrón y los moles del analito son iguales. Y esto lo expresamos aquí, donde multiplicamos la molaridad del patrón por los mililitros por la relación estequiométrica, multiplicada por la molaridad del analito por los mililitros del analito. La relación estequiométrica es los milimol del analito sobre los milimol del patrón. Si queremos obtener la molaridad del analito, simple y llanamente multiplicamos los milimol del patrón por los mililitros del patrón por la relación estequiométrica y dividimos todo eso entre los mililitros del analito. Aquí vemos los equivalentes de cada una de estos parámetros. Tenemos milimol de A es igual a milimol del analito, milimol de P es igual a milimol del patrón, Re es igual a relación estequiométrica y Re es igual a los moles del analito sobre los moles del patrón, o podemos decir también los milimoles del analito sobre los milimoles del patrón. La molaridad del analito es Ma, la molaridad del patrón es MP. En las siguientes reacciones, escriba la relación estequiométrica para cada caso. Considere el segundo compuesto del patrón. Aquí tenemos que el carbonato de sodio reacciona con el nitrato de plata. Y en la relación estequiométrica tenemos que el analito es el primero. Por tanto, la relación estequiométrica va a ser igual a 1 milimol sobre 2 milimol. 1 milimol de carbonato de sodio sobre 2 milimoles de nitrato de plata, ya que el carbonato de sodio tiene 1 y el nitrato de plata tiene un 2. Ahí tenemos la relación estequiométrica. La relación estequiométrica para la segunda reacción va a ser la siguiente. Como el primero es el analito y el segundo es el patrón, entonces tenemos que hay 2 milimol del analito por cada milimol del patrón. Y esa es la relación estequiométrica para ambos casos. Aquí tenemos un ejercicio. La valoración de 50.00 mililitros
de oxalato de sodio 0.04715 molar, esa es la molaridad. Requirió 39.25 mililitros de una solución de permanganato de potasio. Y ahí tenemos la fórmula del permanganato de potasio. Calcule la concentración molar de la solución de permanganato de potasio. Bien claro está aquí que el permanganato de potasio es el analito. El oxalato de sodio es el patrón. En la reacción vamos a tener una relación estequiométrica donde el analito, el 5 milimol. O sea que hay una relación 2 a 5. La molaridad del analito es igual a la molaridad del patrón multiplicada por los mililitros del patrón por la relación estequiométrica sobre los mililitros del analito. La molaridad del analito va a ser igual a la concentración del patrón, que es igual a 0.04715, y ahora tenemos que colocar las unidades, que son milimol sobre mililitro, multiplicada por el volumen del patrón, que es 50.00 mililitros, multiplicado por la relación estequiométrica, que es 2 milimol del analito sobre 5 milimoles del patrón. Dividido todo eso entre el volumen que se requirió, que fueron 39.25 mililitros. Cuando se eliminan las unidades aquí, el resultado que da es 0.0240 milimol sobre mililitro. Así podemos hacer los cálculos multiplicando la molaridad por los mililitros por la relación estequiométrica, o sea, dividimos primero 2 entre 5 y ese resultado lo multiplicamos por 50.00 y luego multiplicamos ese valor por 0.04715 y ese resultado lo dividimos entre 39.25 y arroja 0.0240 milimol sobre mililitro. Obviamente se va a ir milimol del patrón con milimol del patrón, se va a ir mililitro del patrón con mililitro del patrón y el resultado va a ser milimol del analito sobre mililitro del analito. Con esta parte le damos final a la explicación de esta clase. Espero que sea de provecho. Pasen feliz resto del tiempo. Muchas gracias.